Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión de la segunda edición del programa Comunicación con Perspectiva de Género para una sociedad igualitaria. Queremos daros las gracias por haber asistido, haberos interesado y seguramente haber podido aplicar y poner en práctica muchos de los conceptos y de los temas que hemos tratado aquí a lo largo de estas 5 jornadas que dieron comienzo en mayo. Tenemos con nosotras en esta sesión de cierre a Eva Isturiz, directora del Instituto Navarro para la Igualdad, que nos va a hacer un balance de esta edición y el cierre, y después pasaré a presentar a Thais Aguilar, que es la ponente que nos acompaña en esta sesión de cierre. Adelante, Eva. Muchas gracias, Milesker. Arratsaldeon, buenas tardes. Pues la verdad es que estoy muy contenta de que hoy estemos de nuevo clausurando unas segundas jornadas que ya el año pasado fueron muy gratificantes y este año también están siéndolo. Muy gratificantes y además muy necesarias. En esta segunda edición hemos tenido 5 sesiones con especialistas donde hemos ofrecido claves para identificar malas praxis y para... No sé si se me oye demasiado. Yo me busco... Tampoco quiero abrumaros. Para identificar malas praxis y para motivar la reflexión y disponer de herramientas para mejorar el tratamiento de la información que nos permita avanzar hacia una sociedad igualitaria, desaprendiendo los mandatos de género que el patriarcado nos impone todavía. La igualdad se abre paso también a través de un nuevo lenguaje inclusivo y no sexista que tiene en cuenta a las mujeres, que es consciente de los obstáculos del androcentrismo y que elimina igualmente otros elementos que influyen en los relatos de comunicación, los roles, estereotipos, en las imágenes. Habéis estado también reflexionando sobre todo ello. Para ello hemos contado con destacadas profesionales para abordar los temas que nos afectan en nuestro día a día, como la comunicación del deporte femenino, de tanta actualidad como está ahora, por ejemplo, con las jugadoras de la selección de fútbol, la comunicación inclusiva en la cultura, la información judicial, la creatividad publicitaria. Y hoy ya, para cerrar este ciclo, abordaremos el ciberacoso y la respuesta feminista virtual. Qué importante es este tema. Según un estudio realizado en 2015 por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, las mujeres somos 27 veces más propensas a ser víctimas de abusos y agresiones online a través de Internet, redes sociales y otros sistemas de comunicación. En 2019, cerca del 20% de las mujeres habían sufrido acoso a través de las redes sociales, según la macroencuesta de violencia de género de la Delegación del Gobierno. La semana pasada, precisamente, organizamos la segunda jornada sobre ciberviolencias, en las que quedó contrastado que la ciberviolencia contra las mujeres no es una manera nueva de violentarlas, sino que supone una evolución de la violencia misma, con una capacidad brutal de impactar y generar malestares y traumas. Se hablaba mucho de cómo se cuestionaba la credibilidad de las mujeres a través precisamente de la violencia que se ejerce en las redes. En 3 niveles, ¿no? Por un lado, las relaciones con personas conocidas o desconocidas. En las relaciones de pareja o expareja surgen nuevos sistemas de control. Se habló de las app espías, de acceso a conversaciones personales. Crecen las dinámicas de acoso y violencia en el ámbito sexual, los chantajes, escaladas de violencia, la pornovenganza, por ejemplo. La ciberviolencia puede generar aislamiento social y crisis de reputación, como ya he dicho. En un segundo nivel también está lo relacionado con la percepción social de las mujeres. Internet fuerza al máximo los estereotipos y favorece la cosificación y la hipersexualización. También salió este tema en las jornadas. Las mujeres como objeto de consumo masculino como nunca se había visto antes. Y muchas mujeres y niñas interiorizan este punto de vista. Se embellece la prostitución, como en el caso de los sugar daddy. Venden la prostitución, los vientres de alquiler como capacidad de decisión de las mujeres.
Y hay un tercer nivel donde hay colectivos que atacan a quienes promueven o defienden la igualdad o denuncian la violencia de género. Hay colectivos de hombres que en la manosfera o los movimientos que hay incel evidencian su misoginia. Tristemente nos encontramos en un momento histórico marcado por el cuestionamiento de las políticas de igualdad, en ocasiones con ciertos discursos de odio a las reivindicaciones feministas, incluso negando la violencia contra las mujeres. Hoy en día la imagen ya no solo es física, como decíamos, ¿no?, o analógica, sino que también está relacionado con algo más complejo, que es la identidad digital, la marca personal online. Al atacar la imagen digital se ve comprometida nuestra identidad digital y nuestro bienestar personal. Y es necesario que quienes trabajáis en el mundo de la comunicación seáis conscientes de todas estas implicaciones. Así que la ponencia hoy de Thais Aguilar está muy bien programada. Es una forma excelente precisamente de cerrar este ciclo. Muchas gracias por tu presencia, por tus aportaciones, que seguro que nos van a venir muy bien para mejorar esa capacidad de comunicación. Aprovecho para mostrar el firme compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas públicas, que aunque determinadas, como he dicho, siguen siendo cuestionadas, están generando avances en materia de igualdad. Hoy mismo comentábamos al entrar que en este mismo espacio en la mañana se han firmado el Pacto Foral por los Cuidados, también otra de los ámbitos tan necesarios y tan importantes para hacer cambios estructurales que nos lleven a la igualdad. Desde luego que somos conscientes de que es el camino y que jornadas como precisamente esta lo demuestran. Aprovecho también para dar las gracias por vuestro compromiso, porque estéis siguiendo formándoos en ello. Las sociedades democráticas avanzan gracias a vosotras y a vosotros también. Para el año que viene tendremos que analizar cómo afrontamos esta línea de intervención y es por ello que os invitamos a completar la encuesta que os vamos a enviar por correo electrónico para valorar pues, cómo tenemos que seguir trabajando el año que viene. Algunas de las personas que hayáis participado, al menos en el 80% de las sesiones, tendréis también un certificado de asistencia. Quiero agradecer también a Gemma Herrero, a Diana González, a Ruth Iturbide y Iria Otero por su presencia también en el programa y a la Asociación de Mujeres Periodistas por contribuir a generar este espacio que, como digo, es tan necesario. Nuestra propia Ley de Igualdad recoge artículos y precisamente con este programa estamos materializando la Ley de Igualdad, que muchas veces dices, es que la ley no se cumple. Hoy estamos también cumpliendo esa Ley de Igualdad. Es que ricasco, gracias a todas y a todos, y ahora ya dejo que nos quedamos con Thais para aprender entre todas y todos. Mila esker, Eva. Bueno, Thais Aguilar Zúñiga, por cierto, segundo apellido navarro, ¿verdad? Que hemos estado hablando antes también. Sí. Finalizaba Eva su intervención aludiendo también a la Ley de Igualdad y al tema legislativo que hemos tenido también ocasión de comentar y que es en el que Thais también va a profundizar un poquito hoy en relación al ciberacoso y esa respuesta que se puede dar desde el marco legislativo. Por presentarles rápidamente a Thais Aguilar Zúñiga, ella es periodista, editora de género, máster en estudios de género y consultora en comunicación. Lleva más de 25 años especializada en audiencias femeninas para potenciar su poder de decisión en el desarrollo social, cultural y económico de los países, especialmente centroamericanos. Thais observa, estudia, investiga esa aplicación de técnicas para incidir en procesos de cambio de matrices culturales. Ha escrito 11 manuales especializados en diversas áreas, dirigidos a profesionales para comunicación y solicitados por UNICEF de Costa Rica, UNICEF México, OPS Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias, Patronato Nacional de la Infancia y la Universidad de Costa Rica. Todo ello para mejorar las capacidades de comprensión y especialización comunicativas de las personas profesionales del periodismo, así como de otros sectores sociales que requieren conocer la dinámica de los medios de comunicación colectivos y globales. Ha sido galardonada con varios premios, entre ellos el Global Award for Media Excellence del Population Institute de Estados Unidos, Premio de Información Rosa Cisneros, Premio Nacional de Periodismo en Género Ángela Acuña y el reconocimiento como Mujer Innovamundos de la Fundación Alas de Costa Rica.
En esta sesión de cierre vamos a tratar el ciberacoso y la respuesta feminista virtual. Las formas de acoso, tanto offline y online, se han transformado en forma y a veces no siempre en fondo, y vamos a ver cómo responder ante ellas, ¿no? Thais va a profundizar en estos aspectos, nos va a ofrecer datos y vamos a poder trabajar en un pequeño taller para reflexionar y trabajar en equipo algunos interrogantes que plantea el ciberacoso. Las preguntas en esta sesión las dejaremos para el final. Y bienvenida, Thais, ongi etorri, y adelante cuando quieras. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí. Es mi primera vez en Pamplona, aunque vivo en Madrid y tengo ya casi 4 años de estar viviendo en España. Y les voy a contar bueno, un par de cosas. Primero, dónde está mi país, porque me he dado cuenta que no todo el mundo sabe dónde está. Nos confunden con Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos y está en el Caribe, frente a mi país. Bastante lejos, pero está al frente. Y Costa Rica está ubicado entre Nicaragua y Panamá. Estamos en la cintura de América, en Centroamérica. Y también en América solemos dividir Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Así que es un poco para ponerles en contexto de dónde vengo. Es un país muy pequeño, muchas personas lo conocen porque tenemos unos fantásticos programas de recuperación de medio ambiente, potenciamos mucho, se hace mucho turismo medioambiental y demás, así que, y probablemente algunas de ustedes y algunos de ustedes habrán ido allá, pero bueno, yo soy de ahí. Y por razones personales me vine a vivir a España. También, a pesar de que hablamos castellano, ustedes y yo, en América Latina nombramos diferente algunas cosas. Entonces, si digo una palabra que ustedes no entienden, por favor me lo hacen saber, a pesar de que hay preguntas. Ya si me levantan la mano en medio, sé que no están entendiendo algo. Así que ahí he tratado de españolizar un poco mi vocabulario, pero no lo he logrado todavía. Y por último, antes de comenzar, quería ver si tal vez nos podríamos acercar un poquito más para acá, sobre todo a las compañeras y los compañeros que están de aquel lado, para sentirnos un poquito más a gustito aquí, más acompañaditas y acompañaditos. Porque aunque está ¿cómo fue que me dijo la compañera? Veroño es, el verano-otoño. Este otoño está muy averanado, pero para mí, que vengo de un país tropical, está un poquito frío. Bueno, pues entonces continuamos, vamos a ir con el ciberacoso, la respuesta feminista virtual. Aquí están mis datos, yo tengo una página web, tengo que actualizarla, por cierto, pero ahí están algunos de mis datos personales, por si alguien después quiere compartir algo más, sobre todo en mi correo electrónico. Y voy a comenzar un poco en el contexto, lo que es el ciberacoso y la violencia, y cómo eso es parte de la cultura de la violencia generalizada de género. De una u otra manera, la compañera del Instituto de Igualdad nos ha puesto en contexto de que esta es otra, o sea, el ciberacoso no es más que la violencia de género ejercida desde un espacio virtual, que es el nuevo espacio, ¿verdad? El nuevo espacio, el nuevo territorio adicional, alternativo y muy accesible. Esa es la diferencia. Y tenemos que recordar que desde hace ya más o menos unos 40 años venimos trabajando mucho el concepto de violencia de género, cómo opera. Tenemos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación que se adoptó contra las mujeres, que se adoptó en 1979 y comenzó a operar en 1981, y que es la segunda convención más ratificada, la segunda convención de las Naciones Unidas más ratificada a nivel global. Si mal no recuerdo, son 189 ratificaciones, 189 países. Entonces, y traigo a colación ese gran instrumento porque las convenciones son acuerdos supranacionales que de una u otra manera están por encima de las legislaciones nacionales y en este caso autonómicas también de nuestros países. Así que no tenemos que olvidar que está ese instrumento que ya va definiendo
desde hace muchos años la violencia de género. Y esta es una forma más de violencia de género. Entonces, simple y sencillamente, ahora hay más facilidad porque hay más acceso, está a un clic de nuestro teléfono, opera más en todas las instancias de las audiencias, ¿verdad? Desde personas muy, muy jóvenes, desde niños y niñas, hasta personas muy mayores de todas las condiciones. Y entre más penetración digital hay en nuestros países, pues hay más acceso a todo lo que nos trae de bueno la tecnología digital, pero también a todas esas sombras que prevalecen sobre ella. Y pues obviamente replicamos todas esos convenios sociales que tenemos, todavía muy marcados por el patriarcado, muy marcados por ese acuerdo tácito del ejercicio del poder, y eso simplemente lo replicamos allí. Y lo que ha sucedido con las redes sociales especialmente es que son un instrumento que por su nombre lo consideramos a veces un poco inocuo, ¿verdad? Muy centrado como en el cotilleo, en la cosa muy social, pero poco a poco se fue haciendo este monstruo de comunicación que es ahora, que es fantástico. Yo como comunicadora realmente me siento me apasiona la facilidad con que podemos comunicarnos, podemos ubicar a personas con las que les hemos perdido la pista por muchos años. En fin, tiene unas grandes posibilidades en el sentido de la conexión, de la solidaridad, de la conectividad, pero también tiene esa otra parte oscura, esa sombra que nos afecta a las mujeres en este caso. Y seguidamente, las periodistas como mujeres profesionales estamos más expuestas por nuestra profesión a esa violencia de género. No sé, ahora le preguntaba a Sara, la representación femenina en los medios de comunicación o en general en los medios de comunicación en estos países y concretamente en esta zona, me decía que más o menos es un 50 y 50%. Pero, por ejemplo, en mi país representamos el 60% de profesionales, en algunos casos más. Y sin embargo, a pesar de esa contundencia y representatividad, seguimos sin tener suficiente poder sobre el contenido y sobre el ejercicio de nuestra profesión. Y además de que tenemos una representación desde el ámbito de poder y de toma de decisiones también muy desdibujada. Según una encuesta de Ameco Press de aquí de España, el 16% de las periodistas mujeres ocupan puestos de responsabilidad en los medios de comunicación o en los ámbitos de trabajo. Y apenas un 2% están en los consejos de administración de esos medios. ¿Y por qué deberíamos estar ahí? Porque donde se cocina las grandes decisiones son precisamente los ámbitos de poder, en los ámbitos de poder dentro de las áreas de redacción o en las juntas administrativas, ¿verdad? Por eso se insiste tanto en la representación de las mujeres en los consejos directivos, en las empresas en general y en los gobiernos también. Y otro dato interesante de Ameco es que el 60% de las periodistas abandonan su profesión en los primeros 4 años de ejercer el periodismo. Y eso está muy relacionado con este ámbito tan masculinizado, tan vertical, tan violento que todavía prevalecen en nuestros ámbitos de trabajo, especialmente en los medios de comunicación, que es donde yo más me voy a centrar. Puede ser que deje también algunos otros espacios que no los toque aquí en este momento, porque en realidad mi experiencia es básicamente con medios de comunicación y también como consultora en comunicación. Así que esa es un poco la realidad que vivimos las mujeres periodistas. Seguimos sin marcar la línea de redacción, la línea de contenido dentro de nuestros medios de comunicación en general. Y a pesar de todo eso, compañeras y compañeros, hemos avanzado mucho. Y eso no tenemos que olvidarlo. O sea, creo que no tenemos que olvidar lo que hemos avanzado en los últimos, especialmente 20 años, porque ni les quiero decir cómo era antes, porque yo tengo por lo menos 30 de estar en esto. Y lo que estamos viviendo ahora, o sea, ahora se habla de editoras de género.
Eso es una novedad. Yo hago edición de género les voy a decir desde cuándo, desde 1986. Y a mí me veían raro en mi país, en toda América Latina, porque dirigí una agencia de noticias de mujeres en toda América Latina. En realidad era una agencia global. Y entonces cuando hablábamos de estas cosas, nos veían, ¿de qué están hablando? De poner temas de mujeres en la agenda noticiosa, de insistir en las voces de mujeres especializadas como fuentes especializadas, ¿verdad? En ponerlas en perspectiva como parte del desarrollo de nuestros países. Eso era muy novedoso y lo sigue siendo. Todavía seguimos teniendo una subrepresentación muy fuerte en esos espacios. ¿Y qué es lo que pasa con las periodistas? Que, por ejemplo, ante nuestra exposición pública y a través también de las plataformas digitales, también somos más sujetas de ataques por nuestra condición de mujeres y sobre nuestros cuerpos que sobre los colegas periodistas varones. A los hombres se les ataca por sus investigaciones, por lo que descubran, digamos, en una trama de corrupción, por lo que develen. A las mujeres se nos ataca por eso, pero mucho más allá. Se nos ataca por nuestra intimidad, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra apariencia, sobre nuestra edad, sobre nuestro origen, sobre todas esas cosas y hasta sobre nuestras familias. Entonces vemos ahí una diferencia, eso es la diferencia de género que hay. Y hay, tal vez ustedes, y ahora podríamos, parte del taller es un poco reflexionar sobre esos ataques que hemos sufrido por nuestra condición de mujeres. De hecho, ahora voy a contarles un poquito más adelante cómo trabajando esta exposición también me di cuenta de mis propios acosos, de los acosos que yo sufrí como periodista y por la condición de ser mujer también. Entonces, vean ustedes cómo esto se repite, ¿verdad? Las mujeres estamos más expuestas, obviamente, porque seguimos operando en una sociedad eminentemente patriarcal, eminentemente machista, donde todavía a las mujeres se nos quiere callar, ¿verdad? De muchas formas. Y eso es parte de lo que hemos ido descubriendo. Las mujeres seguimos siendo incómodas para todas las áreas del sistema social, cultural y patriarcal, porque atentamos contra ese poder, sea grande o pequeño, aunque sea una cosa nimia. A veces es muy, a mí me llama mucho la atención el temor que se nos tiene a las mujeres reunidas hablando de cosas trascendentales, y aunque sea hablando de cosas nimias. Y eso tenemos que verbalizarlo, tenemos que llevarlo al nivel consciente para poder discutirlo y para ver qué pasa allí, porque es desde ahí donde surge mucha de esta violencia. No sé si aquí en España opera, pero en mi país hay un dicho horrible que dice calladitas más bonitas, y me imagino que aquí habrá algo parecido, ¿verdad? Bueno, pues todas hemos sido criadas de una u otra manera con ese calladitas más bonitas, culturalmente, y se dice de muchas formas. Entonces, tanto nosotras lo aprendemos como los hombres también aprenden eso, ¿verdad? Entonces, siempre es por ambas vías, y eso siempre termina provocando un lío en nuestro comportamiento social y cultural. Así que tenemos que hablar de eso, y además eso que estamos poniendo hablando de temas de derechos básicos de las mujeres, de que estamos pidiendo el 50%, el reconocimiento y la valía del 50% que merecemos, o el 100% diría yo, porque somos el 50% de la población, y todavía podemos complicarlo más. Y es cuando hacemos una visión interseccional de todos esos espacios, donde vamos a hablar de otras otredades que también hacen y provocan que suframos ese ciberacoso. Cuando comenzamos a hablar de otros temas relacionados
con la población migrante, con la población LGTBQ, con la población afrodescendiente, con la población de otras que tienen otras capacidades, la población menor de edad, la población mayor de edad, en fin, cada cosa que hagamos, porque al menos desde la edición de género, eso es lo que queremos develar y poner en la mesa de discusión y en la información, eso genera reacciones de odio cada vez mayores. Y lo estamos viendo todos los días en esta cultura de cancelación que invade en este momento nuestras sociedades. Y aquí yo quiero contar los casos, voy a centrarme mucho en los casos latinoamericanos que son los que conozco y que quiero compartirlos con ustedes porque eso es llevar, tal vez de repente en algún momento en España pueden haber sufrido algo similar, aunque no, o en espacios pequeños, en sitios pequeños como lo vamos a ver más adelante, pero hay casos latinoamericanos muy impactantes que quiero comentarles ahora, de cómo ese acoso, que puede ser que alguno fue ciberacoso, otro no lo fue, pero que se agrava, y vamos a ver el último caso, que es donde se nota más, cómo opera para que volvamos, para que las periodistas dejemos nuestro trabajo, nos vayamos, estemos calladitas, no confrontemos situaciones que no gustan a ese acuerdo social en el que vivimos, porque en realidad esto varía mucho de un país a otro, de una región a otra, de un pueblo a otro, dependiendo de donde estemos ejerciendo nuestra profesión. Entonces yo les voy a contar mi caso. Yo comencé a trabajar muy joven en el periodismo, en el medio impreso más grande de mi país, y cubría el área de cultura. En determinado momento, teníamos un Ministerio de Cultura, teníamos un Ministerio de Cultura muy fortalecido, muy grande, tenemos un movimiento cultural bastante interesante para ser un país tan pequeño. Y en realidad es un área que a mí siempre me ha gustado mucho. Y conjuntamente con el crítico de música del periódico, comenzamos a ver allá en los años 80 un comportamiento de un ministro del ministro de Cultura de ese momento, que estaba haciendo una campaña de desprestigio del director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tenemos una Orquesta Sinfónica Nacional fantástica desde los años 70, profesional, y es un chico costarricense muy bien formado, que a nosotros nos llamó mucho la atención porque se estaba pues haciendo este tipo de ataques contra él. Yo comencé a informar del asunto, le pregunté al ministro, obviamente no le gustó que le preguntara, porque era evidente que había un negocio detrás, algo pasaba ahí, una cosa de la cotidianidad, ¿verdad? Vean que es un caso muy nimio, un tema muy no tan impactante. Pues miren, este ministro se enojó mucho, comenzó a atacarme a través también del espacio de opinión del periódico, a mí, aunque estábamos hablando tanto el crítico, un hombre de mucha cultura, muy conocido allá también, y yo, pero claro, yo era la más joven, mujer, entonces los tiros, por decirlo así, eran contra mí. Y llegó incluso a solicitarle a mi jefe, al director de este periódico, que me relevara del puesto y que me echara, porque ellos son amigos, además, eran parejas, la esposa de él y mi jefe eran amigos de él. Bueno, dichosamente, desde esos años, pues mi jefe, que se llama Eduardo Olivarri, pues me apoyó, o sea, yo sabía que eso no iba a pasar porque yo conozco muy bien la ética de mi jefe, que sigue siendo un excelente periodista, pero ¿qué tal que no hubiera pasado así? Que es lo que una se suele encontrar en casi todas las salas de redacción, que ese tipo de acusaciones y de ataques, primero, no se nos cree, no se nos toma en cuenta, nos dicen que aguantemos, en fin,
parte sin novedad. Y esta decisión de mi jefe de apoyarme pasó porque además este hombre, y ahora les voy a contar incluso dónde está este ministro, él se llama, se me acaba de olvidar el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, Carlos Francisco Echeverría. Él entonces amenazó con que no me iba a dar declaraciones. Y en un país tan pequeño como el mío, donde yo estoy trabajando en el periódico más grande, el único que cubría cultura, yo dije, pues está loco. Si no, es que la única que lo va a entrevistar soy yo. Y yo dije, pues está bien, ok, es un pulso, vale, no lo entrevisto. Porque yo igual tenía ya 2 años de cubrir esa fuente y podía llegar a toda la información por otras vías. Y así fue. Hasta que 2 años después, que no aparecía en el periódico más grande del país, me manda un mensaje solapado con la esposa del director, pidiéndome, o sea, me sugiere ella que haga las paces con el ministro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, mira, pues yo no tengo nada contra ese señor, pero él pidió mi cabeza. Perfectamente puedo haber perdido mi trabajo por una responsabilidad que además lo que yo decía se cumplió, que es lo peor. Lo que querían era poner a un director estadounidense al que le pagaron 10 veces más de lo que le pagaban al costarricense, y era tan bueno como él, que ese era mi punto del pleito de este tema. Y al final yo le pedí una disculpa privada y el señor nunca, todavía la estoy esperando. Y digo todavía porque lo que son las cosas de la vida. El hombre se ha casado un montton de veces y con su última esposa se vino a vivir a Valencia. Y es un país muy pequeño. Tengo amigas que me han dicho, ay, deberías juntarte con fulanito. Le digo, no, si les dicen que estoy aquí, o sea, porque todavía no me tranza. El hombre se pone verde cuando me ve. ¿Por qué? Porque yo puse un límite y no se salió con la suya. A tan corta edad y hasta ahora me estoy dando cuenta que, bueno, ve, que bien que zanjé esa situación y que tuve el apoyo de mi jefatura. Esa fue la primera. La segunda fue un acoso muy, muy desagradable, un acoso laboral que tuve con compañeros periodistas en el semanario de la Universidad de Costa Rica, y esto porque habían despedido a un colega. Es uno de los pocos casos en el mundo de despido sin responsabilidad patronal. Eso significa que la liquidación que se hace cuando una persona rompe su relación laboral en un estado pues, de derecho laboral decente, de trabajo decente, él la perdió por la legislación que hay en mi país contra el acoso el acoso sexual en el ámbito de la docencia y el trabajo. Fue de los primeros que sufrió este tipo, o sea, que donde hubo justicia y reparación, por decirlo así. Entonces a mí me tocó, yo concursé, gané ese puesto y al final fue tal el acoso que me hicieron, que fue terrible, la verdad, que tuve que renunciar por mi salud, ¿verdad? Así que aquí hay dos situaciones desde mi propia piel que muchas de ustedes probablemente pueden estar pasando, podrían haber pasado o espero que no pasen. Ese es uno, que la verdad ese no es nada a la par del que les voy a contar. Ella es Ginette Bedoya Lima, es una periodista colombiana, es subdirectora en este momento creo que es me parece que es del diario El Tiempo, no es subdirectora, perdón, creo que es jefa de redacción. Ella, el 25 de mayo del 2000, entrando a la cárcel La Modelo en Bogotá, fue secuestrada, torturada y violada por guardias de esa cárcel. Ella esperaba ingresar a una entrevista que había acordado con supuestamente miembros de la FARC para denunciar algunos casos de tráfico de armas, desapariciones y homicidios en Colombia. Eso fue en el 2000.
16 horas después la dejaron tirada en una calle en las afueras de Bogotá. Y ella ha pasado desde entonces hasta este año peleando porque ella tuvo que hacer su propia investigación, porque la justicia, como estaban involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas, que le hicieron eso para que no siguiera investigando. Ella hizo todo el debido proceso dentro de su país. Al final se condenaron a 2 de los que la violaron, pero no a los autores intelectuales, que eran sus jefaturas generales en puestos muy, muy altos. Y todo esto tuvo ella que investigarlo. No fue necesariamente el sistema judicial colombiano. Entonces, cuando se agotó esa instancia, se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este año el año pasado, falló a favor de ella. Y en el 2011, Ginette, que ha tenido muchísimas secuelas, obviamente psicológicas y físicas de ese ataque, ella fundó un movimiento que se llama No es hora de callar, que es un movimiento a nivel, especialmente en Colombia, donde el riesgo de los periodistas es muy, muy alto, y de las periodistas de ejercer, tanto como en México, para que las colegas denuncien los casos de acoso, de amenaza. Imagínense eso sin redes sociales. Ustedes pueden imaginarse cómo debe ser eso ahora. Y según estudios de Ginette, en Colombia 6 de cada 10 periodistas han sufrido acoso, persecución y estigmatización. 8 de cada 10 han abandonado sus fuentes o su profesión o se autocensuran, que lo más común en estos casos es la autocensura, ¿verdad? No es como si yo… Por eso vuelvo a mi tema. Cuando este ministro dice que no me va a dar declaraciones y demás, pues yo igual encontraba la información que él más o menos manejaba a través de otras fuentes dentro de su mismo ministerio. Entonces, al final, pues claro, era un tema más liviano, por decirlo así, no un tema tan delicado como vienen siendo la guerra, la guerrilla, etc. Entonces, vean ustedes cómo no importa el tema, siempre lo que se busca es acallar y amenazar, intimidar. Y el tercer caso que quiero traerles a ustedes es el de las colegas de CIMAC, que es una agencia de noticias de mujeres periodistas en México. De hecho, están inspiradas en la agencia en la que yo trabajé, donde en México, que no sé si ustedes saben, pero es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Solo en lo que va del año han matado a 15 periodistas, 3 mujeres entre ellas. Y ellas han documentado lo que se denomina desplazamiento forzoso por amenaza. Y se han enfocado, o sea, este desplazamiento, obviamente hay hombres y mujeres en ese proceso de desplazamiento, pero aquí yo quiero centrarme en el caso de las mujeres. Ellas hicieron un estudio que los presentaron muy recientemente y que yo voy a compartir con las compañeras de la asociación para que ustedes también pues divulgarlo y demás, porque es muy interesante. Todo lo obtuve el domingo en la noche, así que está fresco y no pude leerlo así como a profundidad. Además no es el caso, no viene el caso acá, pero ya podemos hablar de un fenómeno de desplazamiento por ciberacoso contra mujeres periodistas. Los casos más relevantes de los que ellas recogen, bueno, los nombres de las colegas que asesinaron este año son Yesenia Molinedo, Seila García de El Veraz de Veracruz y Lourdes Maldonado. Lourdes, de hecho, yo vi un video porque había toda una campaña para exigir justicia y reparación en el caso de ella, porque fue tal, a ella la acosaron durante mucho tiempo, creo que cerca de 2 años o más. Esa señora estaba desesperada
por su situación, nadie le hacía caso, nadie la escuchaba, nadie la defendía, y lo peor de todo es que era una periodista freelance de Baja California. Y hay un video muy impactante de ella en las conferencias de prensa que hace, es que todo el mundo le dice AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ese es el nombre del presidente de México. Hace todas las mañanas una conferencia de prensa y ella fue a una de las conferencias, lo increpó y le pidió y le suplicó protección por la situación de ella apenas unas semanas antes de que la mataran. Y el señor todavía sigue diciendo como que también se mueren 100,000 mexicanos al año, porque igual se mueren como moscas y a nadie le importa. Y las otras dos colegas que esas sí tuvieron que hacer un desplazamiento forzado, pero fuera de México. Las del caso de CIMAC son periodistas que se mueven dentro de México, es gigantesco México, entonces se desplazan de un estado a otro, pero en el caso de estas dos colegas que son Lidia Cacho, Lidia es de las que más ha hablado de las tramas de corrupción por explotación de menores de edad ahí donde está uno de los balnearios más famosos, en Acapulco. Ella es de Acapulco. Y Ana Lilia Pérez, ellas tuvieron que salir de México para resguardar sus vidas. Así que estos son dos casos extremos que yo quería compartir con ustedes, porque sé que dichosamente eso no sucede aquí y que no suceda nunca. Y por eso estamos hablando de este tema, para que no suceda. Y entonces aquí quiero compartir, este es un estudio que hizo en el 2018 la Federación Internacional de Periodistas, la unidad de género, que está, por cierto, presidida por una española, María de los Ángeles Salcedo, creo que se llama. Ahorita chequeo el nombre. Ellas han hecho varias campañas precisamente para evitar el acoso y el ciberacoso contra las colegas, pero esta es una donde más o menos se resume cómo es la percepción de esa violencia, ¿verdad? Lo más cercano a lo que tenemos de estudio sobre eso. Entonces, vean ustedes cómo prácticamente la mitad, el 48%, ha sufrido alguna experiencia de violencia en el ejercicio de su profesión o en el ámbito de trabajo. Los perpetradores, el 17% son colegas, el 38% son superiores o jefaturas y el 45% que son prácticamente la mayoría, casi la mitad, son personas fuera del ámbito, digamos, de laboral, ¿verdad? En este caso, fuentes probablemente, personas externas, etcétera. La forma de violencia más común es el abuso verbal, ¿verdad? Las ofensas que las vemos a granel en Twitter especialmente y en otras plataformas. La violencia psicológica, vean que el sexual harassment, que sería el abuso o acoso sexual, es bastante alto. El abuso económico y el abuso psicológico. Entonces, ahí tenemos, digamos, un estudio que nos refleja en parte cómo está incidiendo eso en nuestros ámbitos. Y también está el estudio al que se refería la directora de la unidad de género que es la macroencuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es una encuesta lamentablemente del 2014, ¿verdad? Pero sin embargo arroja datos interesantes. Esa encuesta halló que el 23% de las mujeres había informado sufrir abuso o acoso en línea al menos una vez. Esta macroencuesta está más focalizada a las mujeres en general y cómo porque bueno, es un poquito viejita, ¿verdad? Del 2014. Y cómo a través de esos espacios digitales estábamos sufriendo algún tipo de acoso o de abuso.
También dice que 1 de cada 10 mujeres había experimentado alguna forma de ciberviolencia a partir de los 15 años. Ahora sabemos que es mucho más bajo ese acoso, ¿verdad? Como spam, llamadas, contactos con identidades falsas, robo de identidad, daño por difusión de información personal, robo de contraseñas, etc. Y a todo esto quiero recalcar que no viene de una u otra manera al caso, pero nuestros niños especialmente y también las niñas están consumiendo pornografía a muy, muy temprana edad, a partir de los 8 años, en todos nuestros países. Y eso que provoca especialmente que los niños varones estén expuestos a este tipo de desinformación sobre la sexualidad, lo que incrementa es la violencia sexual y la violencia de género en especial. Porque la pornografía es una forma absolutamente perversa de cosificación y de violencia contra los cuerpos femeninos. Así que, como vemos, el acoso online, ¿verdad?, contra periodistas, a través de redes sociales y en plataformas de internet, se dirige mucho a las mujeres, ¿verdad? Hay una carga fuerte y además no importa el origen ni político, ni religioso, ni étnico, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué legislación hay existente? Por eso yo nombré mucho la Convención, ¿verdad?, para la eliminación de todas formas de discriminación, que es nuestra Carta Fundamental de los Derechos Humanos, porque ahí se especifica, fue la primera vez que se define la violencia de género, y creo que tenemos que tenerla y aprendérnosla de memoria como que nos aprendemos a rezar o una canción o lo que sea. La Convención define la discriminación hacia la mujer y establece acciones dirigidas para su eliminación, como la promoción de cambios estructurales en todos los niveles. En ese nivel va todo lo digital, desde conductas, percepciones, actitudes individuales, hasta las prácticas institucionales, así como estructuras de poder social y económico. Entonces, eso es una legislación fundamental que tenemos que revisar, que retomar, que echar mano cuando queremos defender y organizarnos para contrarrestar todo este ciberacoso. Que es absolutamente nuevo, este es del año pasado, el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en entornos laborales. Esto incluye el acoso sexual y el acoso sexual y no solo laboral. Este instrumento, este convenio, es el primer tratado internacional que se hace para abordar la violencia y el acoso en el mundo, en el área del trabajo, que no teníamos. En muchos de nuestros países no hay legislación, o es una legislación muy desdibujada, muy superficial, ¿verdad? Todavía esos instrumentos no nos hemos apropiado de ellos, y tenemos que hacerlo, tenemos que usarlos. Ahorita les voy a contar cuál es el que tenemos aquí en España, bastante reciente. Este convenio es importante porque es la primera norma internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y venimos hablando del acoso laboral y sus perversos efectos, y el acoso sexual, desde hace muchos años, y no había legislación. Entonces, en muchos de nuestros países. En Costa Rica tenemos una legislación específica en eso, pero sin embargo, como es en el ámbito muy personal, a veces muy difícil de constatar y demás, entonces probarlo es donde está a veces la dificultad. Sin embargo, y a pesar de eso, tenemos que usarlo. Define qué es violencia y acoso por motivos de trabajo, incluida la violencia de género. Explica que el acoso se puede dar en sitios fuera del ámbito del trabajo. Oigan, esto es muy importante, pero siempre relacionado con e incluye la violencia y el acoso en las comunicaciones cibernéticas. Eso está en el 190. También les voy a dejar a las compañeras de la asociación la copia de ese protocolo, perdón, de este convenio de la OIT. Y también sugiere establecer normativa para aplicar
a la legislación en cada uno de los países. Y recientemente, eso se lo escuché a la colega de la periodista Isabel Valdés, que es la corresponsal de género del país, que en una mesa redonda hace apenas 2 semanas, en un tema similar a este, contaba que la ley de libertad sexual, que aquí se conoce como CSI, está regulado el acoso sexual digital y el acoso por razones de género. Entonces vean ustedes que tenemos 3 instrumentos. Una convención muy antigua, muy fuerte, muy posicionada, enfocada en los derechos de las mujeres, la convención el convenio de la OIT y la ley de libertad sexual del CSI, que también vamos a estudiarla, vamos a ver cómo comenzamos a apropiarnos de ella para comenzar, porque esas leyes de nada sirven si no nos animamos a denunciar. Sé que no es fácil, que estos casos remueven muchísimo, que ese proceso es como sentirse una violentada una y otra vez, pero para eso también tenemos que pensar en acciones que son las que quiero compartir con ustedes a partir de lo que viene. Bueno, pero antes de hablar de cómo trabajar juntas para poder hacer valer estas legislaciones, a mí me pareció muy interesante que este macroestudio de la Unión Europea define como los perfiles de las mujeres que más son atacadas en este ciberespacio, ¿verdad? El ciberacoso. Y resulta que las mujeres en relación íntima de violencia son de las que más sufren este tipo de acosos. Eso no significa que otras que estén fuera de ese ámbito no lo padezcan, pero como que el perfil está bastante definido, estaba en ese momento. Las mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación, periodistas, por supuesto, mujeres políticas, personalidades públicas y activistas. Vean ustedes que ahí podemos volver al tema de la violencia de género y el calladitas más bonitas, ¿verdad? Ahí se ratifica. Y las mujeres supervivientes de violencia física y sexual. Muchas de estas mujeres supervivientes de violencia física y sexual se han convertido en activistas. Entonces, ahí un poco podemos ver cómo se cumple esta dinámica. ¿Y qué podemos hacer? O otros hallazgos, o sea, ¿qué hallazgos, verdad? Después de todo esto que les he contado, quiero ir resumiendo punto por punto qué nos encontramos. Que esto todavía no se ve como un problema. Creo que todavía no está en ese punto álgido de reconocer que es un problema social grave. Así como hace 25 años la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja o en relaciones en su ámbito familiar no era noticia, no era un problema, pues esto está pasando. O sea, se repite otra vez la historia. No se nos cree a las periodistas, así como no se nos cree a las mujeres cuando denunciamos que estamos sufriendo acoso, o que estamos sufriendo violencia, o que fuimos violadas, o ese tipo de cosas. Esto mismo sucede, ¿verdad? Esto mismo nos está sucediendo. Carecemos de apoyo de parte de colegas y jefaturas. Por eso, el caso que yo tomé conciencia haciendo este trabajo para compartir con ustedes, que yo sufrí, yo dije, wow, es más, le voy a escribir a mi ex jefe y le voy a dar las gracias, aunque sea casi 30 años después, porque en realidad eso no es común, o sea, eso no es tan común que las jefaturas, que el entorno nos crean y nos apoyen, ¿verdad? Los ataques sexualizados, racializados o por origen en el entorno personal y familiar son muy comunes, ¿verdad? Eso es como un mantra. Siempre hay este tipo de ataques donde se nos va al cuerpo, a lo que representamos. Por eso decimos que es sexualizado, que no ocurre lo mismo con los hombres, que también sufren amenazas y demás, pero de otra forma. En comunidades y en ciudades pequeñas el acoso puede ser mucho más profundo o puede afectar mucho más a la compañera que lo esté sufriendo,
¿Por qué? Porque son entornos pequeños, porque la amenaza de ese ostracismo social que puede significar el que te señalen como que porque al final a una es la que lo está sufriendo, pero una tiene que demostrarlo, ¿verdad? Como le pasó a la colega Ginette, la colombiana. No se ve la gravedad del asunto porque la palabra de la mujer sigue sin tener el peso y la relevancia que requieren nuestras sociedades, ¿verdad? Seguimos siendo ciudadanas de segunda. A los periodistas varones, como les decía, se les ataca por sus investigaciones, pero no se va a su integridad física o a su apariencia física. A las mujeres es por ahí donde más se nos ataca. Y si se calumnia a periodistas, a las mujeres se las estigmatiza y se nos vulnera con agresiones simbólicas y reales. Y digo simbólicas porque yo aquí les puse 2 ejemplos absolutamente concretos de lo que es la agresión real que sufren colegas en América Latina y la agresión simbólica que sufren muchas mujeres y muchas colegas en nuestros países y en este país. El odio viral, por lo que sea, ¿verdad? En este momento hay un odio viral por lo que sea, con ataques a la imagen personal, o sea, digamos lo que digamos, ahí están descalificándonos, están en lo que se llama la cultura de la cancelación, o sea, no podemos decir nada. Eso cada vez se ve más, dependiendo obviamente del tema que una tenga, de la posición que tenga como figura pública y demás, eso se da mucho. A mí recientemente me pasó en mis redes sociales, el Día Internacional del Periodista. Yo hago un post para saludarme, porque saludamos a todos y a veces no nos saludamos a nosotras mismas por el esfuerzo que da estar aquí en esta profesión que está tan venido a menos en el sentido de que ha perdido peso, no más que peso, que se ha precarizado mucho en el sentido laboral. Y de buenas a primeras, entre esos un amigo mío me contesta y habla y comienza a atacarme, y otro desconocido ahí, no sé ni quién era, de que descalificándome o descalificando en general el periodismo y a los periodistas. Y eso porque en mi país el presidente que tenemos ahora, que es un populista más de los tantos que tenemos en América Latina, no hemos tenido de esos, dicho sea de paso, en Costa Rica, parte de esas estrategias de ataque, que además eso es como un patrón, para que ustedes sepan, donde es el patrón, es de la escuela Trump, de Donald Trump, de atacar a la prensa, de descalificar a la gente, ¿verdad? De irse contra los migrantes, de irse contra las personas de otras orígenes, etc. Entonces me hacen ese reclamo de que algo así como que las injurias que los periodistas y los periodistas hacemos de las personas, como que no las pagamos, una cosa así, era una tontía, yo no sé. Y yo simplemente le dije, mire señor, estos espacios no son para discutir, ¿verdad? Porque en general las redes sociales no es para hacer una discusión de ese tipo. Y ahí lo dejé, no sé si me contestó o qué, pero al final a veces se necesitan 2 para pelear, 2 personas. Y a veces simplemente podemos, y ni siquiera lo bloqueé, ahí está, seguro él se fue solo. Pero bueno, eso pasa. ¿Verdad? Hay se busca una expulsión de los espacios de expresión de las mujeres. Y ahí ya nos ha costado estar en ese espacio, compañeras, nos ha costado mucho llegar a ser periodistas. Vean ustedes que el 65% de las colegas tira la toalla, como decimos en mi país, se retira a los 4 años de ejercer, o se autocensuran, que vamos a ver ahora cuáles son los efectos de todo esto. Porque en el fondo nos quieren sacar de ese ámbito, así como nos han querido sacar de muchos otros ámbitos. Entonces, es necesario el espacio y el posicionamiento de las mujeres en esas áreas. Yo las invito a hacer un ejercicio entre las noticias que consumamos, cualquier medio, el digital ahora, cuenten las imágenes de mujeres en actitudes de liderazgo que hay. Eso sí, no se vayan a la sección de espectáculos,
porque ahí aparecemos y siempre ligeritas de ropa. No, váyanse a la parte dura de la noticia, a economía, a política, a ese otro. Cuenten cuántas mujeres hay ahí. Comiencen a contar cuántas voces de mujeres autorizadas y de fuentes hay ahí. Y comiencen a ver cuántas somos. Y ojalá, si hacen el cruce entre esa cantidad y la cantidad de mujeres profesionales que hay en esas áreas de especialidad y que están hablando en esos medios y que vamos a buscar para que nos cuenten su versión de hechos o lo que sea, y van a ver y se van a desilusionar, porque en esa área no avanzamos. Comiencen a buscar la cantidad de mujeres que escriben en la sección de opinión. Somos 4 gatas, casi nada. Entonces, si ha costado estar ahí, que nos expulsen de esos espacios por esos ataques, que sí, que son horribles, pero por eso tenemos que hacer algo. Porque hay un derribo de la credibilidad y del prestigio, eso es lo que se busca también. Y a nosotras, ese tipo, los hombres manejan un poquito mejor estos ataques porque la masculinidad es construida con más autoestima. Nosotras vamos por la vida como si fuéramos unas intrusas en este mundo patriarcal, porque lo somos. Entonces, claro, que no señalen, que se vayan especialmente a cuestionar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, entonces eso nos afecta más. Y se los digo yo porque hasta a mí me ha pasado, y eso que yo tengo años de estar en esto, pero yo misma me he pescado a mí misma bajando, o sea, con el síndrome de la impostora por tonterías que nada que ver, porque es muy fácil, lamentablemente. Entonces, tenemos que apoyarnos entre nosotras, decirnos cosas bonitas, y no solo bonitas, sino la verdad, lo que somos. Solo el hecho de vivir en este mundo tan hostil, este mundo patriarcal tan hostil. Las campañas de ataques también salen desde cuentas falsas y bots, ¿verdad? Que eso es otra de lo más común. Hay mucha extorsión bajo amenaza de difusión de imágenes íntimas. Eso el otro día se lo escuchaba a una colega de ustedes, creo que era la presidenta de AMEC, una señora ya bastante mayor, que decía: a mí a estas alturas me amenazan con ponerme, algo así, lo dijo de una manera muy coloquial, el coño al viento, ¿no? Que lo hagan, siempre le digo, háganlo, a ver, porque obviamente, porque es una de las formas en las cuales más se nos ataca, ¿verdad? Eso no se lo dicen a casi ningún varón. Es más, si se lo han dicho, colegas de los que están aquí, cuéntenos a ver, porque a mí me gustaría saber si ustedes reciben ese tipo de ataques. También el espionaje y las campañas de desprestigio por parte del Estado, ojo con eso. En América Latina tenemos unos casos así de antología. A medios de comunicación en El Salvador, por ejemplo, creo que en México también, el famoso Pegasus, que también aquí lo usaron para espiar a otra gente, ¿verdad? Entonces, ojo que también eso es parte de estas campañas. Entonces, ¿qué efecto tiene el ciberacoso sobre nosotras? Afecta la autodeterminación e integridad corporal de las mujeres, porque es un ataque al cuerpo. Eso era lo que les decía anteriormente. Afecta nuestro derecho a movernos libremente. Es igual, o sea, es parte fundamental. Vean lo que nos ha costado que caminar seguras por nuestras calles. Aquí, ustedes no tienen idea lo bien que yo me siento. Es que vienen en América Latina. Es que cualquier espacio oscuro, una dice, uy, entra en guardia. Y aquí no pasa eso. Bueno, al menos en Madrid no pasa. Me imagino que aquí es bastante seguro. Pero, y a cualquier hora, ¿verdad? O sea, en Costa Rica, después de las 9 de la noche, y eso que mi país es uno de los más seguros de América. Ni quiero decirles las otras, las mexicanas, las guatemaltecas, las salvadoreñas, es terrible. Atenta a la libertad de expresión, fundamental. Eso impide nuestra libertad de expresión, que es nuestro derecho primario. A crear nuestra identidad en línea también, porque nosotros trabajamos la comunicación, nos gusta, bueno, al menos a mí, a algunos otros colegas no tanto, pero yo me muevo mucho en esos espacios, yo me siento muy bien ahí,
por dicha nunca he sido objeto de un acoso ciberacoso, pero no me extrañaría en algún momento que me pueda pasar, y espero poder estar a la altura de yo reaccionar como les vengo a comentar aquí, y a pedir ayuda también. También el temor a ser vigiladas es parte de lo que nos pasa, a interactuar también libremente en línea, ¿verdad? Porque de repente una se autocensura. Y hay una especial gravedad de acoso en las mujeres periodistas en los deportes. Eso es terrible y no nos estamos a veces dando cuenta. De hecho, la unidad de género de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, ya ha hecho 2 campañas y hace lobby a muy alto nivel para evitar ese acoso contra las colegas periodistas, y los ataques y las cosas que les hacen. Es terrible. Otros efectos, nos tomamos mal los ataques, ¿verdad? Y porque eso nos afecta psicológicamente, como les decía antes, provoca ansiedad, miedo y hasta pensamientos suicidas. Eso lo he visto, ese tipo de reacciones en acosos laborales, en acosos sexuales en el ámbito del trabajo. Entonces no sería nada raro que también podemos llegar hasta eso. Y si nos sentimos así, no se sientan mal, porque eso no es estar, o sea, el problema no es de una, es de lo que está pasando afuera, y eso tenemos que tenerlo claro. Provoca también aislamiento social, pérdida económica. Lo que nos cuesta que nos paguen decentemente igual que al resto, acceder al trabajo, hacer la conciliación, y estamos ahí haciendo nuestro trabajo como nos gusta, y sale este tipo de cosas, y por eso tenemos que dejar nuestro trabajo, porque no nos apoyan, porque no tenemos un acompañamiento. No, tenemos que hacer algo. Limitación en nuestra movilidad. Aquí quiero compartir autocensura, abandono de las fuentes también. Vean que yo no abandoné mi fuente, yo más bien le hice una especie de conjuro a esa fuente. Usted no es necesario ahí, y lo logré. Él terminó su periodo y se tuvo que ir, y ahí está, y tuvo varios trabajos, y yo seguí en ese trabajo, y yo seguí ejerciendo mi profesión. El abandono de las fuentes del trabajo, el abandono de la carrera, la precarización laboral, la pérdida de la salud generalizada también, y la pérdida especialmente de la autoconfianza como personas, como mujeres, con lo que nos cuesta construirnos esa confianza, con lo que nos cuesta matar a la impostora que hay en cada una de nosotras, y pasa eso. Entonces, no, como insisto, tenemos que hacer algo. Entonces aquí van algunos de los consejos que encontré y que también son mis propias conclusiones, algunos de ellos. Hay que recopilar y cuantificar cuánta denuncia haya. Primero hay que denunciar, hay que conminar a la denuncia, hay que hacer una campaña primero de concientización de que estamos sufriendo una forma de violencia, que eso afecta a nuestro trabajo, porque vean ustedes que yo hasta 30 años después me di cuenta, haciendo esto para ustedes, de que lo que yo sufrí personalmente fue un acoso laboral, o una especie de acoso. Entonces eso hay que ponerle nombre, hay que identificarlo, ponerle nombre, decirle a las compañeras, y por eso ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si ustedes, todo esto para que ustedes también vayan buscando su propia situación, por pequeña que sea. Recopilar y cuantificar. Este es un consejo que me dio una colega costarricense, muy jovencita, que también tuvo que poner una denuncia por violación, porque fue violada por un compañero, colega de trabajo, no de trabajo, de universidad. Y entonces ella también ha sufrido este mismo tipo de todo esto que estamos pasando, ella lo ha pasado. Entonces ella dijo, parte de sus consejos: recopilar, cuantificar, tener conciencia de que eso es por el trabajo, que no sos la culpable, que vos no estás mal, que tú no estás mal, que es el otro el que no está bien. Denunciar, eso es fundamental, denunciar, investigar y denunciar casos.
acompañar y no archivar las denuncias, hacer un gran esfuerzo porque, o sea, cuando recopilamos, cuantificamos, guardamos pruebas, que además en este país, por ejemplo, me di cuenta por un caso de abuso en relación de pareja que sufrió la hija de mi marido, que tenía un novio abusador. Fuimos a poner la denuncia porque tiene madrastra feminista, entonces ahí yo primero identifiqué al chico, que yo dije, este es un agresor. Y mi ojo clínico no me falló. Y el chico pues estuvo en una situación de riesgo muy, muy, muy peligrosa. Y cuando vamos a poner la denuncia, fue su mamá con él, con ella, perdón. No le aceptan los prints de pantalla, querían el diálogo original del WhatsApp, donde el tipo le amenazaba y le decía cosas. Entonces, vean ustedes, les cuento para que guardemos eso, ¿verdad? Porque, o sea, es una prueba, obviamente, pero no quisieron aceptar la denuncia por eso, porque estábamos pidiendo medidas cautelares de que no se acercara. Entonces, no pasó, una chica de 19 años. Entonces, y con todo el apoyo de la mamá, del papá y de la madrastra y del nuevo novio que tenía. Vean ustedes, imagínense ustedes cómo van otro montón de mujeres que nadie les cree. Entonces, les cuento esto porque lo mismo debe pasar para este tipo de casos. Si pasó eso con esa muchacha, en este caso todavía peor. Así que guardemos todo eso, bien resguardado. Crear alianzas, eso es fundamental. Entre periodistas, al trabajo a nivel local, nacional e internacional. Eso funciona mucho en América Latina, el trabajo en grupo, en gremio, en alianza, porque independientemente de lo que a veces las diferencias que tengamos entre gremios o como personas o como feministas, no importa, o sea, en esto tenemos que cerrar filas y tenemos que zanjar acuerdos. Y ese es uno, eso es muy importante, porque si no, no podemos lograr cambiar cosas. Socializar también las sentencias, sobre todo las sentencias donde haya reparación y justicia, porque en última instancia es lo que queremos, que se nos reconozca lo que nos pasó, que se aplique la justicia a quien la violentó y que se nos repare. O sea, la reparación que buscamos básicamente es esa. Igual, si también hay una sanción económica porque tuvimos que dejar nuestro trabajo por eso, pues también que eso se repare, porque es una pérdida. Ustedes han puesto a pensar lo que significamos para nuestros países la inversión en una mujer profesional, con lo que cuesta llegar ahí. Eso es una pérdida para el desarrollo de un país. Y por una tontería de estas, por algo que debería ser creído y apoyado por la sociedad para esa mujer que lo está sufriendo, que se tire toda la borda, toda una carrera por una cosa de esas, eso es un gran desperdicio en el desarrollo de nuestros países y es un desperdicio de vida para una mujer. Prevenir, crear protocolos para identificar, porque muchas veces también en esta dinámica patriarcal donde las mujeres hemos avanzado mucho en identificar todas esas formas de violencia, hemos olvidado trabajar también con los hombres, porque esto es una sociedad patriarcal, eso es una forma cultural donde se enseñó una manera de ser hombres y ser mujeres, una manera de ejercer el poder, y eso hay que deconstruirlo. Entonces aquí tenemos que también crear protocolos de prevención, de identificación, de ponerle nombre a las cosas, de evitar que el primer paso se dé, digamos, en el momento en que hay un asomo de acoso, detenerlo para que eso no se haga más grande, no se agrave, ¿verdad? Entonces es muy importante el protocolo, la socialización de ese protocolo, el trabajo conjunto, tanto a nivel gremial como a nivel empresarial y demás. La capacitación constante y la formación, ¿verdad?, del gremio, del sector, incluso del sector justicia, porque a veces no hacemos con estar súper socializadas nosotras, súper conscientes, con apoyo, con todo, y vamos a los juzgados y
queda, ¿verdad? Lo desechan, archivan denuncias y demás, porque también ese otro sector necesita ser capacitado. Y ustedes lo saben más que yo, ¿verdad? Como las sentencias que ha habido en este país por ciudades, por comunidades autonómicas y por áreas, ¿verdad?, en contra de situaciones de violencia muchísimo más seria. Entonces, imagínense si eso pasa, ¿qué puede pasar con nuestros casos? Así que eso también necesita una capacitación constante de ese sector. Identificar el origen de la violencia, mantener la calma, porque eso hay que tenerlo claro. Una está haciendo su trabajo. Ese es el consejo que me dio esta periodista amiga mía, de que es importante identificar esa forma de violencia y mantener la calma en la medida de lo posible. ¿Y cómo podemos mantener la calma? Haciendo un trabajo también de apoyo entre nosotras. Mira, guardar las copias originales, esto que les decía. La comunicación en redes, la información, estar interconectadas, ¿verdad? Y también en forma descentralizada, ¿verdad? Tener mucha comunicación, abrir nuevas perspectivas y caminos para empoderarnos también, ¿verdad? Tanto en internet como en otros espacios fuera de línea. O sea, eso requiere mucho trabajo conjunto, compañeras. Tejer redes de acompañamiento, especialmente porque muchas de nosotras en este momento estamos trabajando como freelance, ¿verdad? Aquí estamos, por eso enfatizo estos consejos en el área gremial. Y buscar aliadas a nivel local, nacional y global, ¿verdad? Eso que creo que ahora es mucho más fácil. En los medios y empleadores, la revisión de la legislación, herramientas y recursos, eso también, porque esto no solo es responsabilidad nuestra como gremio, también quienes nos contratan y donde se está dando esa situación. Crear mecanismos a donde denunciar, ¿verdad? Si una colega está sufriendo ciberacoso y que trabaja en un medio, que el medio lo identifique, que revise la legislación, que establezca protocolos y que cree mecanismos de cómo denunciar, porque es que a veces una no sabe. Y ni las jefaturas están más perdidas que una, ¿verdad? Que no saben cómo. Formación y capacitación, responder como medio también contra esos ataques, eso es muy importante. Insisto, mi caso con mi jefe, él, a pesar de que era un amigo de él, porque eran amigos y me consta, le pide, y claro, como eran amigos, entonces le dice: quítame a esta periodista que me está molestando. Él le dice: no, usted está loco, olvídese, eso no va a ser. Me imagino que se lo dijo así, conociendo el carácter que tiene que fue mi jefe. Entonces vean ustedes que eso es muy importante, ¿verdad? Y también responder como medio, porque al final no es una cosa personal, están atacando una de las nuestras, respondamos como medio. También crear mensajes de apoyo público en redes sociales, eso es importante porque es un poco la misma estrategia de acoso, de acoso a la credibilidad, de ataque a tu imagen. También tiene que haber una respuesta conjunta, pública, ojalá del medio, ojalá del gremio, para acompañar a esta compañera que esté sufriendo esto. Una sección web dedicada, eso también a mí me pareció muy importante, una sección web dedicada al acoso online, con datos, con estadísticas, con acciones a tomar, con legislación vigente, o sea, socializar, hablar del problema, visibilizarlo, contabilizarlo. Eso es muy importante. Si lo seguimos teniendo debajo de la alfombra, no vamos a lograr nada. Entonces tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que manejarlo. Ya ahorita terminó, compañeras. Impulsar trabajo preventivo, que eso es fundamental, ¿verdad? Procurar que no haya impunidad. La impunidad es una de las cosas más desagradables y más frustrantes, especialmente para nosotras mujeres. Entonces hay que trabajar debe ser un lema, que no haya impunidad. Exigir la aplicación de los protocolos y la legislación. Por eso insistí tanto en traerles a ustedes esos 3 instrumentos que tenemos ya. Brindar acompañamiento psicológico y legal. Eso ojalá la Asociación de Mujeres Navarras también puede ser un espacio interesante de brindar, ¿verdad? Sobre todo como son de diversos medios y diversas áreas, eso sería muy importante, porque muchas veces estamos en eso y
Y sucede estas cosas. Y algo que no les conté ahora que estoy en este espacio es que el acoso que yo sufrí, especialmente en la universidad, en el último, el que les dije que fue por parte de colegas, eso a mí me trajo consecuencias psicológicas y físicas al tiempo, con las semanas, porque fue tal el nivel de estrés que comencé a tener ataques de pánico y vértigo. Y manejar toda esa situación, trabajar todo eso, vieran cómo me costó. Me tardé casi 5 años en poder controlar eso, eliminarlo. Los ataques de pánico, a pesar de que se pueden superar y demás, a veces alguna otra cosa te la puede disparar. Desde entonces trabajo mucho mi salud mental y mi salud física, pero eso es una consecuencia de eso y yo no lo sabía. Así que ahora sí, es tiempo de reflexión. Yo les quiero proponer estirarnos un poquito, ¿verdad? Respirar mientras reflexionamos un poco todo lo que les he contado ahora, que creo que es mucho, porque quiero que hagamos 2 grupos y podemos hacerlo de 2 maneras. Yo puedo darles un número, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, se reúnen las unas y reúnen las doses y vamos a trabajar 4 preguntas, 2 preguntas por grupo. ¿Cuál creen ustedes que sea el fin último de los ciberacosos y las amenazas contra las periodistas? O sea, a pesar, porque puede ser que hayan más de las que yo aquí les traje, ¿verdad? Esa es una. ¿Cómo es el acceso a la denuncia y a la justicia y a la reparación? Si conocen de casos, si ustedes creen que los hay, si son testigos de alguno. Si han detectado alguna diferencia con respecto al acoso, al ciberacoso entre compañeras y compañeros, ¿verdad? A esto. Y si alguna o alguno de ustedes ha sufrido alguna vejación, descalificación por su trabajo concreto, amenazas de acusación por calumnias, difamación, porque también eso es una amenaza muy común que sufrimos periodistas, ¿verdad? Entonces esa es mi propuesta, que trabajemos unos 15 minutos en cada una de esas 2, o igual si quieren contestar las 4, los 2 grupos, y después hacemos ahí una revisión de qué surge a partir de los que yo les vine a contar hoy. ¿Están de acuerdo? A ver, sí, no. Ah, bueno, y si tienen preguntas también, ¿verdad? Se me olvidó. Si tienen alguna pregunta, aquí tenemos un micrófono. Pregunta, comentario, algo que no les gustó, algo que no hayan entendido, ¿verdad? Creo que me di a entender en mi castellano latinoamericano. ¿No tienen preguntas todavía? Bueno. ¿Que les asigno un número y nos repartimos por número? Sí, vale. 1, 2, 1, 2. ¿Tú quieres participar? Vale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 atrás, 1, 2. Somos bastantes. La compañera de verde, 1, 2, 1, 2 atrás, 1, 2 y 1. Unas allá, 2 es aquí. Y, a ver, aquí les traje, toma, para las unas. ¿Quién quiere ser la de los 12? Representación de 12. Vale. Tú eres 2, ¿verdad? Vale. Ahí entonces, en los papelitos pueden ir escribiendo las respuestas, lo que les genere, y las unas trabajan allá, las 12 aquí, y vamos a ir poniendo, bueno, también podríamos hacerlo aquí, habíamos pensado en eso, ¿cierto? Aquí pueden ir poniendo las respuestas, los comentarios. Son las 6:30, son las 7:30. 10 minutos. Vale, vamos a trabajar 10 minutitos, ¿ok? Vale. Cualquier cosa me preguntan.
Sara, ¿puedes venir para que nos cuentes el... No sé, porque te nombraron portavoz, así que... o vocera. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea el fin último de los ciberacosos y las amenazas contra periodistas? Sí, bueno, aquí en el grupo 1 se ha visto bastante, ¿no?, por unanimidad, pues el silenciar, ¿no?, voces que pueden resultar incómodas, invisibilizar esa voz de la mujer y ese espacio público conseguido, ¿no? También estábamos hablando que había ciertos clichés interiorizados que hacen que el insulto y ese desprestigio sea más fácil y está ya, digamos, anclado en el subconsciente, para que directamente se ataque mucho más fácil a una mujer que a un hombre, ¿no? Cuesta más atacar a un hombre que a una mujer. Esos clichés masculinos interiorizados, ¿no? Y también mantener las jerarquías y generar inseguridad. Creemos, otro de los fines, ¿no? Esas jerarquías verticales, esos órganos de consejos de administración que decíamos que están dominadas también por hombres, y que eso genera también una inseguridad en las mujeres, que aunque estemos más o menos equilibradas en número, y en número, ¿no?, de personas de trabajo, no en los puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que eso también se sabe y se juega con ese aspecto, ¿no? Que no hay mujeres que puedan decidir actuar en consecuencia de eso, y entonces es más fácil el ataque. Esa es nuestra conclusión del... ¿Cómo es el acceso a la denuncia y a la justicia y reparación? ¿Alguna vale. otra de ustedes o no sé? No, que no sabía si estamos haciendo por preguntas o por grupos. No, vale. por grupos. Ahora vale. Después nos trasladamos al área del 2. Pues difícil, como el acceso a la denuncia, a la justicia y reparación, pues sí, es complicado. Falta soporte legal en las empresas, falta soporte legal también para el personal autónomo, y falta un conocimiento en la materia, ¿no?, sobre cómo asesorar, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues primero tendrán que saber los responsables, ¿no?, o el departamento jurídico, o en los sindicatos, ¿no?, en caso también de que estuvieras en sindicatos, tener ese conocimiento en la materia para poder asesorarte, ¿no? Si no, difícilmente, y a fecha de hoy eso no está ocurriendo. Claro. Por eso lo consideramos difícil. Ok, el 3. ¿Han detectado alguna diferencia con respecto a compañeras y compañeros ante el ciberacoso? Pues en este caso no contesta, porque en nuestros entornos cercanos no hemos vivido casos de ciberacoso, afortunadamente. Ok. O al menos no se han enterado o nadie se ha manifestado, porque a veces se vive en el silencio. O no hemos puesto el ojo. Igual ahora, si desarrollamos ese ojo crítico, igual somos más capaces de ver y decir, ostras, es que esto es una forma de ciberacoso, ¿sí?, que yo no la tenía detectada. O resulta que es que a esta compañera estoy viendo que siempre le meten un montón de caña, por decirlo suavemente, sí, ¿no? Le están metiendo muchísima caña en su Twitter, y sin embargo a este compañero, que puede ser más polémico o que puede generar más tal, no. Entonces, sí, igual si nos ponemos esas gafas a partir de ahora, igual se puede detectar, pero a fecha de hoy pues sí que no nos hemos fijado, ¿no? No hemos sido conscientes. Y la última pregunta es si ha sufrido vejación, descalificación por su trabajo, amenaza, acusación por calumnias o difamación. Bueno, en este caso hemos hablado, Ainhoa y yo, que hemos sido compañeras en la tele también muchos años, y no tanto de ciberacoso, pero sí lo que es estar expuesta en la calle, especialmente en San Fermines, con una cámara y un micrófono, ¿no? Y cómo es ese acoso que sufrimos las mujeres, especialmente en épocas de San Fermines, y cómo a las mujeres que íbamos con una cámara o con un micrófono, enseguida los tíos pasaban esa barrera de invadir tu espacio físico, de tocarte, plantarte un beso, y frente a un varón o un hombre que llevaba el micrófono o la cámara, se podían plantar, saludar delante de la cámara, hacer gracioso, pero nunca traspasar esa frontera de la invasión del espacio físico, de plantarte un beso, de agarrarte la cintura, o de decir qué buena está esta periodista, o mira esta cómo va.
Y eso con los hombres no sucedía, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, aunque no esté relacionado con el ciberacoso, pero bueno, es algo que lo hemos comentado en el grupo 1. Y no sé si tienen algo más las compañeras para decir. No. Vale, muy bien. Vamos a escucharlas a ustedes, compañeras. A ver, ¿quién quiere contar del 2? A ver, no sean tímidas, vamos allá. Con eso nos movemos un poquito para calentarnos. O sea, yo creo que, bueno, ahorita cuento mis conclusiones personales sobre esto. Pásale. A ver, compañera. Esto fue una lluvia de ideas. Somos un poco más desorganizadas que el otro grupo, pero Eso bueno. es brainstorming. El brainstorming así ha salido. Eso. A grandes rasgos es muy similar lo que han comentado en el grupo 1 que en el nuestro. Dentro del primero, control, desprestigio, miedo a perder el poder, silenciarnos y, en resumen, todo eso creemos que es perpetuar el sistema y estructura patriarcal. Claro. Damos miedo, cada vez estamos organizándonos mejor, cada vez tenemos mucho más lenguaje y vocabulario feminista para poder rebatir situaciones machistas que antes teníamos detectadas pero no sabíamos cómo expresarlas, y ahora yo creo que gracias a este tipo de formaciones también vamos teniendo más argumentos para no hacernos chiquititas como hasta hace bien poco. Sí, más o menos. Estamos despiertas. Sí, yo creo que sí. Nos estamos despertando. En el 2, el acceso a la denuncia y a la justicia, sobre todo la no reparación es lo que más frena poder poner una denuncia. Pero luego, en el caso de Navarra, por ejemplo, o en el Estado, que no es como en el de Latinoamérica y Centroamérica que estabas tú contando, no conocemos un caso de violación, claro que eso es una denuncia, vamos, a plomo. No, sí. Sin embargo, ese acoso suave y velado, los micromachismos, que incluso algunos no tenemos detectados y los asumimos como tal, nos hacen ponernos en el foco de ser culpables de una situación en vez de como víctimas. Comentarios que se pueden dejar caer, ya sea en redes, no hablábamos tanto en el entorno ciber, pero bueno, como todo se entremezcla, tanto online como offline, pues esa parte es lo que muchas veces no nos hace denunciar, porque creemos que es que igual no es para tanto, hasta qué punto yo me lo estoy inventando o exagerando. Entonces esa parte es la que veíamos que en nuestro caso pues puede quedarse ahí frenado. Y luego también hay mucho que perder en otros frentes. Puede que la denuncia prospere dentro que la no reparación está muchas veces clara, pero ¿qué pasa con el entorno de mis compañeros? Si estoy denunciando un acoso frente a un compañero que es amigo de todos los demás, pues bueno, el no querer generar mal clima en el trabajo, ese tipo de cosas, pues como que frenan. Cierto. Y del 2 ya estamos. Dentro de 3. las diferencias de compañeros o compañeras, sobre todo a nivel gráfico, que se han animado a contestar, bueno, pues se nos juzga por y esto en general también, se nos juzga por nuestros éxitos, se cuestiona el por qué hemos alcanzado un proyecto en vez de otro, esos gestos soeces, ¿no? De se la ha mamado, ¿sabes? Que todavía lo seguimos incluso haciendo en broma entre nosotras, igual también solamente entre nosotras, sino con compañeros, pues porque tienes unas licencias, pero que igualmente pues quizá haya que desterrarlas porque, bueno, no nos hacen ningún favor. Claro. Bueno, eso se nos juzga, se nos cuestiona, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, bueno, no sé si el doble o cuánto, ¿no? Lo que habláramos, pero tenemos que hacer más esfuerzo que los compañeros masculinos para buscar nuestro espacio y nuestro trabajo y nuestro reconocimiento, y luego la no valoración está clara. Claro. Y en la cuarta pregunta, si hemos sufrido vejación, descalificación, sí. Y lo mismo que estaba comentando Sara,
en entornos de, bueno, si ya va tándem periodista chica, cámara chica, eso ya es la fiesta. Sobre todo en esos entornos, a nivel político, si vas a cubrir una rueda de prensa que es más formal y es un ambiente más formal, se guardan más las formas, pero ambientes festivos como San Fermines o como cualquier evento social, y si hay un poquitillo de alcohol ya de por medio, o sea, se desacredita muchísimo. Es que Sara lo ha explicado muy bien, esa invasión del espacio, cómo te restan personalidad, o sea, personalidad, profesionalidad. Si quieres ampliar información, pides un número de teléfono, se suelta la coña de ya me llamarás para quedar, y encima muchas veces no te ves preparada para contestar, claro, para responder. La respuesta que te llega después de tenía que haberlo dicho. Creo que con lo que hablábamos del primer punto, que sí que vamos estando más preparadas para responder, pero todavía no. O sea, en esas situaciones de que a ti te estresan y te avergüenzas por el que está haciendo un comentario fuera de lugar, pero también por ti, o sea, te quieres marchar, hacer tu trabajo y decir, mira, que el año que viene no me toque cubrir esta fantochada. Sí. No, muchas gracias. Bueno, estos comentarios que ustedes vean que aquí hay cosas que es necesario rescatar. Primero, hay que ponerle nombre a esto. Hay que visibilizarlo, lo tenemos, porque por eso yo insistí tanto en poner mi caso, porque después de tantos años y con todo lo que he trabajado, una sigue encontrándose cosas. Entonces imaginen, o sea, porque estamos en este sistema patriarcal tan perverso, ¿verdad? Que lo tenemos tan entronizado en esa cotidianidad que entonces no le ponemos nombre. Y hay que ponerle nombre. Incluso tenemos que ensayar respuestas ante ese tipo de cosas. Trabajamos la comunicación y le enseñamos a otros a tener respuestas y nosotros no tenemos respuestas ante nuestras propias situaciones. Entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que, comenzar a desempolvarlo, hablar de ello. O sea, ya esto es un primer paso. Ahora les toca a ustedes comenzar a contar sus casos. Específicos, con ese específico tinte de violencia de género. Y a los compañeros que están aquí también, que aprendan a verlo y ayudarnos a identificarlo, porque a veces en esa dinámica esas son las formas de operar y de cómo en el patriarcado te va haciendo hacia una esquina para desacreditarte, hacerte menos, para hacerte creer que estás loca, que eso no está bien, eso que decías lo de la denuncia, y ahorita te doy la palabra. Eso es muy importante. La compañera con la que me compartió algunos de los consejos a partir de su propia experiencia, cuando ella comenzó a hablar del asunto, porque vean ustedes que a veces uno espera como que va a generar mal ambiente, en el caso de ella sucedió lo contrario. Comenzaron a hablar un montón de muchachas más que habían pasado por eso, que el tipo las había violado en la misma apartamento donde él vivía. Entonces, a veces también estamos tan cohibidas en decirlo, en hablarlo, porque eso es parte del calladitas más bonitas, que si lo decimos de repente comienza a saltar aquello, se puede abrir una caja de Pandora, ojo. Así que animémonos. Y muy importante, compañeras, apoyarnos entre nosotras. Exigir ese apoyo también de parte del entorno, de las jefaturas, de los colegas, las colegas, ¿verdad? Por eso tan importante la sensibilización, el nombrarlo, el hacer protocolos, el hacer capacitaciones y la sensibilización. Son cosas muy, muy básicas. Y comenzar también a investigar la legislación. Tenemos legislación nacional, busquemos alguna legislación local. Busquemos también, echemos mano de estos convenios que también exigen. El convenio 190 de la OIT exige a los estados que lo ratifiquen, y ojo que España lo hará el próximo año, según entiendo, que haya legislación. Entonces, comencemos a demandar esas legislaciones que incluyan también justicia y reparación, que es muy importante. ¿Qué querías decir? Que a nivel gráfico estábamos comentando, así como sí que puede haber un 50% en cuanto a periodistas,
en cuanto en el sector más gráfico, fotógrafas, sí que hay más diferencia, hay muchos más hombres, sí que se hace más complicado dentro de que hay un trato también favorable hacia la figura de la mujer, bueno, cuesta mucho más. Y que a la hora, por ejemplo, pues de ponerte en primera fila para tomar imágenes, pues que el espacio que ocupa el hombre y que sigue ocupando, pues es importante y que todavía hay bastante que trabajar. Tenés toda la razón, que no dejamos por fuera a nuestras compañeras reporteras gráficas, que eso es parte del trabajo, y sí, ahí tenemos que meter a todo el conglomerado que trabajamos en comunicación, las compañeras de fotografía, de cámara, de diseño, de producción, también ahora de infografía, de Big Data, en fin, todo esto. Vean que tenemos, o sea, si comenzamos a abrir el espacio, tal vez también otra sugerencia para la Asociación de Mujeres. Ah, vale, perfecto. Excelente. Excelente. Ok, en amplia, muy bien. Pues nada, hay que comenzar a ponerse en ello, en hacer el protocolo, en desarrollar, identificar. Ya vemos que hay mucho material. Esto se los voy a dejar a las compañeras, les voy también a compartir lo que les prometí. Creo que también la experiencia de México puede darles una idea, ¿verdad? De cómo ellas han sistematizado, porque han ido sistematizando esos casos, como es tan grave allá, que tal vez les pueden dar ideas. Y bueno, pues estoy para servirles, y muchas gracias por haberse quedado hasta el final y haberme acompañado hoy, habernos acompañado, y a las compañeras también por haberme invitado. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Vale, déjenme los papelitos ahí porque quiero recogerlos y hacer como un cierre después, y se los mando a ustedes para sistematizar eso. ¿Está bien? Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.